Jacob Miller había pasado la mayor parte de su vida trabajando en las polvorientas llanuras de Arizona, lejos de las ciudades buliciosas y las carreteras abarrotadas. Como ranchero, se había acostumbrado a la soledad, a los largos días bajo el sol implacable y a las noches silenciosas que se extendían infinitamente hasta el horizonte. Pero esa tarde, algo llamó su atención. Un pequeño y simple anuncio en el periódico local, uno que casi parecía demasiado bueno para ser cierto. Se vende pueblo fantasma. Precio, $100. El precio solo hizo que Jacob se detuviera. Al principio pensó que debía ser un error tipográfico o quizás una estafa. Pero luego se acercó más, entrecerrando los ojos al ver la imagen borrosa que acompañaba al anuncio. Ahí estaba, un pequeño y deteriorado pueblo, con edificios en ruinas, calles polvorientas y un único cartel torcido que decía «Bienvenidos a Acuelo». Era algo raro para anunciar, pero había algo en la simplicidad de la oferta que intrigó a Jacob. Durante años, había soñado con tener un lugar propio, lejos del ruido de la vida moderna. Un lugar donde pudiera construir un rancho, criar caballos y, con el tiempo, convertirlo en un destino para los visitantes que quisieran experimentar el verdadero lejano oeste. El precio, tan ridículamente bajo, parecía como si el destino mismo le estuviera ofreciendo la oportunidad de hacer realidad su sueño. Sin pensarlo mucho, Jacob llamó al número que aparecía en el anuncio. La conversación fue breve y directa. El pueblo había estado abandonado durante décadas, sus últimos residentes se habían ido cuando las minas de plata se agotaron. El dueño había fallecido hace años y el pueblo simplemente había sido olvidado por todos, hasta ahora. En pocos días, Jacob firmó los papeles y se dirigió a Acuelo. Mientras recorría la larga y desolada carretera que conducía al pueblo fantasma, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y curiosidad. Esto era todo. El lugar donde finalmente dejaría su huella. La primera noche, cuando Jacob llegó, el pueblo era justo como lo había imaginado. Era inquietante en su quietud, un lugar congelado en el tiempo. Los edificios, aunque viejos y desgastados, aún mantenían cierto encanto. La pintura descolorida del salón, las ventanas rotas de la oficina de correos y los techos hundidos de las casas hablaban de una historia olvidada, una época en la que este pueblo estuvo lleno de personas, risas y actividad bulliciosa. Eligió una pequeña casa en las afueras del pueblo, una que parecía estar en mejor estado. Tenía un techo firme y una chimenea que aún funcionaba. Desempacó sus cosas, encendió un pequeño fuego y se sentó en el porche, bebiendo su café mientras el sol comenzaba a ponerse. El resplandor naranja del cielo al atardecer se extendía sobre el paisaje, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Estaba en paz, casi demasiado en paz, y por un momento, Jacob pensó que podría oír los débiles ecos de pasos a lo lejos. Pero a medida que la noche avanzaba, el silencio se volvía más opresivo. No había viento, ni animales, ni sonidos en absoluto. Era como si el mundo entero hubiera quedado en silencio, conteniendo el aliento. Jacob lo desechó, diciéndose a sí mismo que era solo la soledad jugando trucos en su mente. Terminó su café y se fue a dormir. Fue a medianoche cuando Jacob despertó a algo extraño. Una luz tenue parpadeaba en el extremo más alejado del pueblo, desde una de las viejas casas. Era un resplandor pequeño y apagado, como si alguien acabara de encender una lámpara y se hubiera olvidado de apagarla. Jacob la miró fijamente, tratando de entender lo que veía. El pueblo había estado abandonado durante décadas. Nadie debería estar allí. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Estaba alguien más viviendo aquí? ¿Este pueblo no estaba tan vacío como pensaba? La mente de Jacob corría a toda velocidad mientras yacía allí en la oscuridad, mirando la tenue luz que parpadeaba a lo lejos. La casa en cuestión había sido marcada como abandonada cuando revisó los registros. No había nadie viviendo en Acuelo. Entonces, ¿qué era esa luz? ¿Y quién la había encendido? Se puso las botas, agarró su linterna y salió, sintiendo el aire seco del desierto acariciar su rostro. La luna estaba llena, arrojando una luz pálida sobre el pueblo, haciendo que todo el lugar pareciera una reliquia olvidada de otra época.
Mientras caminaba lentamente por la calle principal, sus botas rasgaban el polvoriento camino. Intentaba escuchar algún sonido, alguna señal de vida. Pero no había nada. Ningún animal correteando entre los arbustos. Ningún susurro de hojas moviéndose. Solo silencio. La luz al final de la calle parpadeó nuevamente, y la curiosidad de Jacob lo impulsó hacia adelante, sus pasos volviéndose más decididos. Cada parte de él le decía que diera la vuelta, que olvidara la luz y la extraña sensación que se apoderaba de él poco a poco. Pero no podía detenerse ahora. El misterio era demasiado intrigante, y la soledad del lugar demasiado escalofriante como para ignorarlo. Llegó a la casa, aquella que tenía la luz, y se detuvo frente a ella por un momento. El edificio parecía aún más deteriorado de cerca, su estructura de madera se hundía bajo años de abandono. El porche crujió bajo su peso mientras se acercaba a la puerta principal, que estaba entreabierta. El más mínimo sonido de voces flotaba desde el interior. Jacob dudó, con la mano descansando sobre el marco de la puerta. Las voces dentro estaban amortiguadas, pero podía distinguir algunas palabras. La voz suave de una mujer, el murmullo bajo de un hombre y la risa tenue de un niño. La escena era inquietante. Esto no debía ser posible. Este era un pueblo fantasma. Abandonado. Vacío. Empujó la puerta un poco más, el crujido de las bisagras quebró el silencio. Dentro, pudo ver movimiento. Una sombra pasó por la ventana, y la luz de la lámpara parpadeó una vez más, proyectando largas sombras por la habitación. El pulso de Jacob se aceleró. «¿Hola?», llamó, su voz sonando de repente fuerte en la quietud de la habitación. Las voces dentro se detuvieron. Todo quedó en silencio. Jacob permaneció inmóvil, esperando una respuesta, pero no vino. Dio un paso hacia adentro, cauteloso. El aire estaba espeso con polvo, y el olor a madera vieja invadió sus fosas nasales. La casa era escasa, sin muebles, sin decoración. Solo las paredes desnudas y el leve aroma de la desidia. Pero luego sus ojos se posaron en algo. En la esquina de la habitación, sentada en el suelo, había una familia. Un hombre y una mujer, ambos luciendo más viejos de lo que esperaba, y un niño pequeño sentado entre ellos. El hombre, alto y delgado, miró a Jacob con ojos que reflejaban una mezcla de desconfianza y cautela. La mujer, sentada a su lado, tenía círculos oscuros bajo los ojos y sus manos estaban apretadas con fuerza sobre su regazo. El niño, una niña de quizás 5 o 6 años, miraba a Jacob curiosa, abrazando una muñeca de trapo en sus manos. No parecían pertenecer a este pueblo. No parecían pertenecer a ningún lugar. «No queríamos molestarte», dijo el hombre en voz baja. «Pero hemos estado aquí un tiempo. Debe ser el nuevo dueño». Jacob asintió lentamente, sus ojos recorriendo la habitación. «Compré este lugar», dijo, su voz baja. Pero pensaba que estaba abandonado. El hombre, que Jacob supuso que se llamaba Tom, se levantó lentamente, su cuerpo tenso. Lo estaba. Hasta que lo encontramos. Miró hacia la mujer y luego volvió a mirar a Jacob. «Hemos estado viviendo aquí los últimos años. Solo intentando mantener un perfil bajo». «¿Por qué?», preguntó Jacob, acercándose un poco más, su curiosidad creciendo. «¿Por qué aquí? ¿Por qué en un pueblo fantasma?». Los ojos de Tom se entrecerraron ligeramente. «No es tan simple como piensas. Este pueblo era un refugio, un lugar para esconderse, un lugar para desaparecer». Antes de que Jacob pudiera responder, la mujer se levantó, avanzando hacia él. «No queríamos causar problemas. Solo necesitábamos un lugar al que ir, un lugar seguro». Su voz temblaba, como si hubiera ensayado esas palabras muchas veces, pero aún le costara decirlas. Jacob los miró a los dos, el silencio entre ellos extendiéndose por unos momentos. El peso de su situación cayó sobre sus hombros. Esas personas no habían elegido simplemente vivir en un pueblo abandonado. Estaban huyendo de algo. Algo que, por alguna razón, no podían compartir. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Jacob después de un momento,
su voz suavizándose. Pero tengo que saber más. ¿De quién están huyendo? Tom tragó saliva, su mandíbula tensándose. Eso no es algo que podamos explicar fácilmente. Jacob permaneció allí, tratando de leer sus rostros. Podía ver que estaban escondiendo algo, pero ¿qué? ¿Y por qué sentía que había algo más en este lugar, algo más en su historia, que ni siquiera podría imaginar? Jacob permaneció en el umbral de la casa, el peso del silencio envolviéndolo como una niebla densa. Tom, Emily y su hija no eran solo una familia perdida tratando de sobrevivir. Estaban huyendo de algo. Y ahora Jacob estaba en medio de eso. Su curiosidad se estaba convirtiendo en una carga con cada momento que pasaba. No quiero presionar, dijo Jacob, su voz más baja ahora, tratando de romper la tensión que colgaba en el aire, pero no tiene sentido. ¿Por qué esconderse aquí, en un lugar como este? Nadie siquiera sabe de él. Emily, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Su voz era firme pero teñida de una tristeza que Jacob no pudo ignorar. Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas, dijo suavemente, mirando a Tom antes de volver a mirar a Jacob. No elegimos escondernos aquí, pero a veces la vida te obliga a situaciones de las que no puedes escapar. Jacob frunció el ceño, sin entender completamente. ¿De qué están huyendo? Preguntó, sus palabras saliendo más como una demanda que como una pregunta. Tom pareció dudar, su mirada moviéndose entre su esposa y su hija, como si estuviera sopesando las consecuencias de hablar más. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y hizo un gesto para que Jacob se sentara. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó Tom, su voz ronca. Jacob asintió. Está bien, pero sabe esto. Una vez que la escuches, no podrás desoírla. Y cambiará todo. Jacob no estaba seguro de qué esperaba, pero nada podría haberlo preparado para lo que Tom estaba a punto de decir. Un pasado peligroso. Tom se sentó lentamente frente a Jacob, sus manos descansando pesadamente sobre sus rodillas. Emily se sentó a su lado, con la mirada fija en el suelo. La pequeña, aún abrazando su muñeca, se acercó más a sus padres, sintiendo el cambio en la atmósfera. Tom aclaró su garganta antes de hablar nuevamente. Hace 6 años, estuve involucrado en algo. Algo que salió terriblemente mal. Jacob se inclinó hacia adelante, su curiosidad aumentada. ¿Qué tipo de algo? Un trabajo, respondió Tom, su voz cargada de arrepentimiento. Solía trabajar para una organización benéfica en Phoenix. Mucho dinero, grandes promesas, ayudar a la gente. Eso era lo que decían. Pero luego, el dinero desapareció. Una gran cantidad de él, millones de dólares. Y nosotros fuimos los que nos quedamos con la culpa. La mente de Jacob dio un vuelco. ¿Quieren decir que fue malversación? ¿Fraude? Tom asintió lentamente, sus ojos oscureciéndose con el recuerdo. No se suponía que fuera así. Pero había personas involucradas, personas que necesitaban ese dinero por sus propias razones. Y cuando desapareció, nos culparon. Nos culparon a nosotros. A Emily, a mí y a la organización benéfica. Nos metimos hasta el fondo. Las autoridades comenzaron a hacer preguntas. Demasiadas preguntas. Emilia habló entonces, su voz un poco temblorosa pero firme. No sabíamos en quién confiar. Así que huimos. No tuvimos otra opción. Las personas que nos perseguían eran peligrosas. El estómago de Jacob se retorció. Las piezas comenzaban a encajar. Esas no eran solo personas comunes que se habían escondido en un pueblo abandonado. Eran fugitivos, y su pasado los alcanzaba de maneras que Jacob aún no comprendía. ¿Qué pasó con el dinero? Preguntó Jacob, su voz baja pero llena de urgencia. Tom miró hacia otro lado, como si la pregunta lo hiriera. No lo sé. Nunca lo recuperé. Nunca se trató del dinero para mí, Jacob. Se trataba de mi familia. Solo quería protegerlos. Jacob absorbió el peso de las palabras de Tom,
comprendiendo ahora que la desesperación en sus ojos no era solo miedo, era supervivencia. Esas personas habían estado huyendo durante años, ocultándose a plena vista. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué este pueblo? Preguntó Jacob, su mente tratando de conectar los puntos. ¿Por qué esconderse en un pueblo fantasma? La expresión de Tom se oscureció, y se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Royce, el antiguo dueño de este lugar. Conocía a gente que podía hacernos desaparecer. Nos ofreció un trato. Nos dijo que si manteníamos el pueblo en pie, si cuidábamos los edificios, nadie nos buscaría aquí. La mente de Jacob giró. Un hombre llamado Royce les había ayudado a escapar, pero ¿quién era Royce? ¿Y por qué les había ofrecido protegerlos? Royce está muerto, añadió Tom, casi como si leyera los pensamientos de Jacob. Pero el trato se hizo, y seguimos aquí, tratando de cumplirlo. Jacob se levantó, caminando de un lado a otro por un momento. Esto era demasiado para procesar todo de una vez. Una fortuna robada, una familia en fuga, y un pequeño pueblo fantasma que se había convertido en su santuario. Se sentía como una trampa, una maraña de mentiras y medias verdades. Pero Jacob también sabía una cosa, no podía darles la espalda. No aún. Una decisión difícil. Se volvió para enfrentar a Tom y Emily, su corazón pesado con el peso de lo que habían compartido. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Jacob, su voz tensa. El rostro de Tom se suavizó. Necesitamos una oportunidad. Una verdadera oportunidad. No quiero seguir escondiéndome para siempre. Ya hemos pagado el precio por nuestros errores, pero no podemos vivir con miedo por más tiempo. Jacob pasó una mano por su cabello. Sabía que si les daba una oportunidad, pondría su propio futuro en peligro. Este pueblo, este lugar, ya le había costado más de lo que había imaginado. Pero algo en su desesperación, la forma en que lo miraban con esos ojos suplicantes, lo hizo dudar. Les ayudaré, dijo Jacob finalmente, aunque las palabras se sentían como un peso sobre su lengua. Pero tienen que entender, este pueblo no puede seguir siendo un secreto para siempre. Si alguien se entera de ustedes, no solo será un problema para ustedes. Será un problema para mí también. Tom asintió solemnemente, su expresión inescrutable. Lo sabemos. Hemos vivido con ese miedo cada día. Pero si nos ayudas, haremos lo que sea necesario para hacer las cosas bien. Jacob se giró hacia la puerta, su decisión tomada. No podía abandonarlos ahora. El pasado podía ser una sombra oscura, pero aún había una oportunidad de redención para todos ellos. Cuando Jacob salió de la casa, el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pueblo fantasma. Miró hacia atrás, hacia la casa donde la familia Harper escondía su pasado, y por primera vez desde que llegó a Coelho, no se sintió tan solo. Los días siguientes estuvieron llenos de un extraño sentido de propósito, algo que Jacob nunca había sentido antes. La promesa que le había hecho a Tom y Emily de ayudarlos no era algo sencillo, ni era algo que pudiera deshacerse fácilmente. El peso de su secreto, su pasado, ahora descansaba pesadamente sobre sus hombros. Pero también sabía que sin una resolución, este lugar seguiría siendo tan vacío y hueco como lo había sido antes. Jacob comenzó a trabajar junto a Tom, reparando lentamente el pueblo. Comenzaron con los techos de las casas, arreglando las ventanas rotas de la antigua oficina de correos y limpiando los caminos cubiertos por la maleza que ya se habían olvidado. No era mucho, pero era un comienzo. A medida que pasaban los días, el pueblo comenzó a mostrar signos de vida una vez más. Y a medida que lo hacía, la familia Harper encontró un ritmo. Emily, que antes había sido una figura callada en las sombras, también comenzó a ayudar. Cuidaba el pequeño jardín frente a su casa, haciendo que florecieran vegetales y hierbas, mientras que su hija, ahora un poco más grande, la ayudaba con los quehaceres, sus ojos, antes inocentes, ahora mucho más sabios de lo que deberían haber sido a su edad. Al principio, Jacob no estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto. Ayudar a una familia que huía de su pasado parecía una apuesta peligrosa.
Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el pueblo empezó a sentirse menos como un pueblo fantasma y más como un hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacob sintió un sentido de orgullo por su trabajo. Esto no era solo un pedazo de tierra que estaba reparando. Era un lugar donde las personas habían vivido, amado y creado recuerdos, un lugar que valía la pena luchar por él. El regreso del problema. Una tarde, después de otro largo día de reparaciones, Jacob estaba sentado en el porche de su cabaña, tomando su café. La luz de la antigua lámpara del porche parpadeaba en el cálido aire nocturno, proyectando sombras suaves a través de la tierra. Estaba a punto de cerrar los ojos y respirar la quietud del desierto cuando el rugido distante de un motor rompió la paz. El corazón de Jacob dio un salto. Era el inconfundible sonido de un vehículo que se dirigía por la larga carretera que llevaba a Cuelo. Su primer instinto fue entrar en pánico, pero rápidamente se controló. Había tomado una decisión. Este lugar era suyo ahora, y lo defendería. Las luces delanteras del vehículo aparecieron en el horizonte, volviéndose más brillantes a medida que se acercaba. Era una SUV negra, cuyas llantas levantaban polvo mientras avanzaba. Jacob se levantó, sus sentidos alertas. Miró a su alrededor en busca de Tom, pero el hombre no estaba cerca. Probablemente estaba trabajando en el techo del antiguo salón. Emily y su hija estaban dentro de su casa, y Jacob sabía que no quería causar pánico innecesario. La SUV redujo la velocidad al llegar a la entrada del pueblo, sus faros ahora iluminando directamente a Jacob. Pudo distinguir la figura del conductor, un hombre vestido con un traje oscuro, cuya cara estaba oculta por el parabrisas. El vehículo se detuvo justo frente a la cabaña de Jacob. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Jacob, tratando de mantener la voz firme. El hombre en la SUV bajó la ventana lentamente, sus ojos escaneando a Jacob con una intensidad inquietante. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, el hombre habló con una voz grave. «Busco a una familia», dijo, entrecerrando los ojos. «Un hombre llamado Tom Harper y su esposa, Emily. Me dijeron que podrían estar viviendo por aquí». El estómago de Jacob se hundió. Esto era todo. El pasado finalmente había alcanzado a los Harpers, y Jacob estaba atrapado en la línea de fuego. El enfrentamiento. Jacob respiró hondo, su mente corriendo a toda velocidad. No había una salida fácil. Tenía que mantenerse firme. ¿Qué quiere de ellos?, preguntó Jacob, su voz firme pero tranquila. El hombre en la SUV lo estudió por un momento antes de responder. «Eso no es asunto suyo», respondió. «Pero si sabe dónde están, sería sabio que me indique el camino. No son el tipo de personas que pueden desaparecer y olvidar sus deudas». La sangre de Jacob hirvió. Ese hombre no conocía toda la historia, y ciertamente no conocía a la familia Harper como Jacob lo hacía ahora. No eran criminales. Eran solo una familia tratando de sobrevivir. «No sé de qué habla», dijo Jacob, tratando de mantener la voz nivelada. «No están aquí. Se ha equivocado de pueblo». El hombre levantó una ceja, claramente desconfiado. «No creo que me esté diciendo la verdad», dijo, con un toque de amenaza en su tono. «He escuchado rumores. La gente habla. Y cuando la gente habla, yo escucho». Jacob se mantuvo erguido, fijando la mirada en el extraño. «Entonces escuche bien», dijo. «Estas personas están bajo mi protección. No son bienvenidos aquí. Si vuelven, me aseguraré de que las autoridades se enteren. Ahora, lárguese de aquí». Los ojos del hombre parpadearon de sorpresa por un momento, luego sonrió con desdén. «Te arrepentirás de esto», murmuró antes de cerrar la puerta del coche con fuerza. La SUV rugió de nuevo, levantando polvo mientras se alejaba por la carretera, desapareciendo en el horizonte. Jacob permaneció allí, observándola hasta que las luces desaparecieron. No se sintió aliviado. Si algo, el encuentro solo lo hizo sentirse más tenso. Los Harpers estaban en peligro, y ahora él también lo estaba. Un plan para el futuro. Al día siguiente,
Jacob llamó a Tom y Emily a la vieja oficina, el lugar donde todo había comenzado. Necesitaba asegurarse de que entendieran la gravedad de la situación. Ya no estaban a salvo allí, no más. Tom y Emily se sentaron frente a él, con los rostros marcados por la preocupación. Jacob sabía que estaban asustados, y no podía culparlos. Pero tenía que ser honesto con ellos. «Alguien los está buscando», dijo Jacob, su voz baja. «Y no creo que termine bien si los encuentran». El rostro de Tom palideció, y Emily apretó los puños, sus nudillos blancos. «Sabía que este día llegaría», murmuró Tom. Esperaba que no, pero lo sabía. Jacob se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «No pueden seguir escondidos para siempre. Tienen que decir la verdad. Tienen que empezar a devolver el dinero que tomaron, Tom. Las personas que los buscan no van a dejar que desaparezcan. Los encontrarán». Tom asintió lentamente, sus ojos llenos de culpa. «Lo sé», dijo suavemente, «pero he estado intentando arreglar las cosas. Simplemente, no ha sido suficiente». Emily extendió la mano y tomó la de él, apretándola con suavidad. «Haremos todo lo que sea necesario», dijo suavemente. «Lo haremos bien. Terminaremos lo que empezamos». Jacob se recostó en su silla, su mente decidida. «Los ayudaré», dijo con firmeza. «Pero no va a ser fácil. Tendrán que trabajar por ello, trabajar duro. Este pueblo no puede seguir siendo su refugio. Es hora de un cambio real». El pueblo podría haber nacido de un oscuro secreto, pero Jacob sabía que con tiempo, paciencia y trabajo duro, podría convertirse en algo nuevo. Algo mejor. Juntos, podrían reconstruir no solo Aquelo, sino también sus vidas. Los días siguientes a la confrontación con el misterioso hombre en la SUV que estuvieron llenos de un renovado sentido de urgencia. Jacob, Tom y Emily sabían que el tiempo de esconderse había terminado. Aquelo ya no era solo un pueblo olvidado en el desierto. Se había convertido en un símbolo de su lucha por la redención, y ya no podían permitirse ignorar su pasado. Jacob mantuvo un ojo vigilante en el horizonte, esperando cualquier señal de que el hombre, o cualquier otra persona, pudiera regresar. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que había anticipado. Pero, a pesar de la amenaza inminente, Jacob seguía comprometido con ayudar a los Harper. No eran criminales. Eran sobrevivientes, y de una manera extraña, ahora se habían convertido en parte de su vida también. Un nuevo contrato. Tom y Emily trabajaron incansablemente para mejorar el pueblo, tal como Jacob les había sugerido. Tom, con las manos gastadas por años de trabajo arduo, ayudó a reconstruir los techos de las casas y a reparar las viejas estructuras que una vez fueron el corazón de Aquelo. Emily, siempre ingeniosa, comenzó a cultivar una pequeña huerta detrás de su casa, transformando la tierra árida en algo útil nuevamente. Su hija, ahora un poco mayor y más curiosa sobre el mundo fuera de la pequeña burbuja familiar, ayudaba donde podía, plantando semillas, organizando herramientas e incluso enseñándole a Jacob algunos trucos que había aprendido de su madre. Pero a pesar del progreso, Jacob sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. El acuerdo que había hecho con Tom no se trataba solo de reconstruir el pueblo. Se trataba de restaurar un sentido de normalidad, de reconstruir una vida que habían dejado atrás. Y para hacer eso, Jacob sabía que necesitaban hacer las paces con su pasado. Una mañana, después de otro largo día de reparaciones, Jacob se sentó con Tom en el viejo escritorio de la oficina municipal. Había estado pensando mucho sobre su futuro y lo que necesitaba pasar para que pudieran realmente dejar atrás su pasado. «Creo que ya es hora», comenzó Jacob, mirando a Tom directamente a los ojos. «Es hora de saldar tu deuda. Tienes que contactar a la organización benéfica. Tienes que empezar a devolverles el dinero. Es la única manera de que tengas un comienzo limpio». Tom tragó con dificultad, el peso de las palabras asentándose en su pecho. «He estado pensando lo mismo», admitió, su voz baja. «Pero no sé por dónde empezar. Hemos vivido bajo el radar tanto tiempo que ni siquiera sé si nos dejarán hacer las cosas bien». «No lo sabrás hasta que lo intentes», respondió Jacob con firmeza.
El mundo no va a olvidar lo que hiciste. Pero tienes una oportunidad aquí. Una verdadera oportunidad de hacerlo bien. No la desperdicies. Tom asintió lentamente, su expresión sombría pero decidida. Está bien, dijo después de una pausa. Lo haré. Los contactaré. Lo haré bien. Jacob sintió un alivio que lo invadió. Este era el paso correcto hacia adelante, para ambos. Para todos. Acuelo ya no era solo un lugar para escapar. Era un lugar para reconstruir, para crear algo nuevo. Les habían dado una segunda oportunidad, y era su responsabilidad aprovecharla. Un pueblo renacido. Durante los meses siguientes, el pueblo continuó cambiando. Tom y Emily trabajaron diligentemente, honrando su acuerdo con Jacob y el nuevo futuro del pueblo. La fachada de cada edificio fue reparada, el viejo salón volvió a ser un lugar acogedor, y la oficina de correos, que había sido olvidada durante tanto tiempo, se reabrió, lista para recibir visitantes. Poco a poco, Acuelo comenzó a atraer gente. Primero, fueron algunos viajeros curiosos, ansiosos por ver el pueblo oculto que una vez estuvo abandonado. Luego, el rumor se extendió, y más llegaron turistas, fotógrafos y vagabundos, todos deteniéndose, intrigados por las historias del misterioso pasado del pueblo y su actual renacimiento. La familia Harper, aunque aún cautelosa, comenzó a abrirse a la idea de su futuro en el pueblo. La pequeña panadería de Emily se convirtió en un lugar popular, sirviendo pan y pasteles recién horneados a cualquiera que pasara. Tom, que antes era un hombre que se ocultaba del mundo, ahora se encontraba guiando a los turistas por las calles, contándoles la historia de Acuelo con orgullo en su voz. Y su hija, que ya no era solo una niña curiosa, se convirtió en un símbolo de la resistencia del pueblo, mostrando a los visitantes el pequeño jardín que habían creado, enseñándoles sobre la vida en el desierto y compartiendo el conocimiento que había adquirido de sus padres. Jacob observaba todo esto desde una distancia, un observador silencioso, pero también una parte de la comunidad que había comenzado a prosperar nuevamente. El pueblo estaba vivo, no solo con los sonidos del progreso, sino con los ecos de un pasado que había sido enterrado demasiado tiempo. Jacob no pudo evitar sentirse orgulloso. Los había ayudado a encontrar su camino, y ahora Acuelo era un testamento vivo de su viaje, un viaje de redención y renovación. Pero, incluso cuando el pueblo prosperaba, Jacob sabía que los fantasmas del pasado nunca se irían del todo. El hombre de la SUV negra podría haberse ido, pero siempre habría otros, acechando en las sombras. Y el dinero, los fondos robados que habían llevado a los Harpers aquí en primer lugar, seguía colgando sobre ellos como una nube oscura. Jacob no se hacía ilusiones sobre el futuro. Tomaría tiempo, tal vez años, antes de que el pasado pudiera ser realmente puesto a descansar. La prueba final. Fue una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse por el horizonte, cuando Jacob recibió una visita inesperada. Un hombre con traje oscuro salió de un coche elegante, sus gafas de sol ocultando sus ojos. Se veía fuera de lugar en Acuelo, como alguien que acababa de salir de una ciudad muy lejana a este polvoriento y desolado pueblo. «Estoy buscando a Tom Harper», dijo el hombre, su voz firme y autoritaria. «Es urgente. Necesito hablar con él». Jacob se puso frente al hombre, bloqueando su camino. «Lo encontrará adentro», dijo Jacob, su voz estable. «Pero si ha venido a causar problemas, está perdiendo su tiempo». El hombre levantó una ceja, pero no dijo nada. Asintió cortésmente y pasó por encima de Jacob, dirigiéndose hacia la casa de los Harper. El estómago de Jacob se apretó. El pasado había regresado, y esta vez, estaba listo para saldar cuentas. Cuando el hombre tocó la puerta de la casa de los Harper, Jacob no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. No importaba cuánto hubieran avanzado, algunas deudas nunca se saldaban por completo.